Hola, ¿qué tal? Les saluda Jesús Luque. Bienvenidos al tutorial número 27 del curso Java desde cero. El día de hoy vamos a ver lo que es la herencia, pero en acción. Es decir, vamos a ir a NetBeans y vamos a programar un caso de estudio. Bueno, pues empecemos. Antes de ponernos a codificar aquí como locos, vamos a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, digamos que tenemos una empresa y en esa empresa hay dos tipos de empleados. Uno de ellos es un empleado que gana una comisión en base a unas ventas que haga durante la semana. Y el otro empleado pues ganará un sueldo base y adicionalmente también ganará comisiones en base a las ventas que haya hecho en esas semanas. Bien, pues vamos a programar esto, ¿sí? Vamos a hacerlo desde un punto de vista sin herencia y luego vamos a hacer lo mismo pero aplicando herencia. Y vemos en qué forma nos podemos beneficiar y las consideraciones que conlleva esto, claro está. Bien, para esto vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? New Project, Java Application. Aquí le vamos a poner herencia. No vamos a crear la clase principal. Esto ya lo sabemos todos, o sea que no me detengo mucho en esto. Bien, aquí tenemos ya nuestro proyecto. Vamos a ver aquí. En el paquete, vamos a crear un paquete llamado empleados, por ponerle un nombre. Finish. Bien, y aquí vamos a crear nuestra primera clase, Java Class. Y la clase se va a llamar empleado por comisión. Y terminamos. Bien. Ahora, los datos que vamos a almacenar de empleado. De momento solo van a ser el nombre y el apellido, ¿sí? Para no ponerlo más complejo. Que la idea es explicar los conceptos de herencia y no ponernos aquí a poner cosas complicadas con los datos que vamos a almacenar. Directamente vamos a definir el nombre, el apellido. Como vemos, estamos declarando las variables como privadas. Ahora nos falta almacenar las ventas. Y finalmente la comisión. ¿Sí? Recuerden los estándares. Empieza con minúsculas las variables y bueno, el camel case, ¿se acuerdan? Bien. ¿Qué nos falta aquí? Obviamente un constructor. Bien, por eso vamos a utilizar el IDE que nos ayude y insert code. Aquí recuerden constructor. Seleccionamos todos los campos porque quiero un constructor con todos los campos. Generate y ya está nuestro constructor. Listo. ¿Qué nos falta? También, ¿se acuerdan? Los métodos get y set, ¿cierto? Seleccionamos todos y generate. Listo. En un momentito hemos creado una clase bastante decente. Bien, ahora vamos a hacer ciertas modificaciones. Vamos a hacerlo con, por ejemplo, el total de ventas. Al momento de establecer las ventas, vemos que este método recibe un parámetro que es un double y se asigna a nuestra variable total de ventas. Imagínense que aquí le pasan un número negativo. Eso no sería correcto, ¿cierto? Bien, entonces vamos a controlar esto. Y por eso podemos hacerlo con un if o podemos hacerlo con el operador ternario. Así que vamos a hacerlo con el operador ternario directamente. Y lo que vamos a preguntar es el valor de total ventas. Si el valor de total ventas que le estamos pasando fuera menor que 0.0, ¿sí? Como es un double, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues le vamos a asignar por defecto 0.0. Si el valor fuera positivo, pues se le asigna el mismo valor. Con eso ya hemos prevenido que se asignen valores negativos a las ventas. Bien, ahora para la tarifa comisión vamos a hacer algo parecido. ¿Sí? También vamos a controlar. En este caso la tarifa comisión va a estar manejada por porcentaje. Y la tarifa de la comisión tiene que ser mayor al 0%. Y adicionalmente la tarifa de la comisión tiene que ser menor que el 100%, ¿sí? No creo que nadie gane 100% de tarifa comisión. Vamos, que si fuera así, yo también me metería de vendedor. Bien, en este caso, si la tarifa de comisión está en el rango, ¿sí? O sea, cumple los requisitos que nosotros queremos, si lo cumple, se le asigna el mismo valor. Si no los cumpliera, pues se le asigna un valor de
0, ¿sí? Para darle un valor y no se quede en el aire, por decir así, esta variable. Bien, pues hemos controlado ya lo que son las ventas y la comisión. ¿Qué nos falta? Pues determinar los ingresos, claro está. ¿Cómo sabemos cuánto está ganando esta persona? En este caso, como es dinero, vamos a hacerlo con double, obtener ingresos. Bien, ¿y qué es lo que va a retornar? Pues lo único que va a retornar lo que ha vendido multiplicado por la tarifa comisión. Listo, ya está nuestra clase. Ese es nuestro primer tipo de empleado, el empleado por comisión. Bien, vamos a crear ahora nuestra nueva clase, que en este caso será empleado base más comisión, ¿sí? El empleado que tiene sueldo base y adicionalmente también gana la comisión. Bien, ¿y qué tenemos de este empleado? Pues casi lo mismo. Entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a copiar todo. ¿Sí? Copiamos todo. Obviamente va a haber un error en el constructor, ¿sí? Porque aquí el constructor tiene que llamarse igual que la clase. Bien, pero este, aparte de tener esto, ¿qué tiene? Tiene un sueldo base, ¿sí? Aquí, ¿qué nos faltaría? El sueldo base. Y aquí, ¿qué más faltaría? El sueldo base igual al sueldo base. Bien, ya tenemos el constructor, ¿sí? El constructor con 1, 2, 3, 4, 5, los 5 parámetros, 1, 2, 3, 4 y 5, bien, que se asignan todas las variables. Bien, get nombre es igual, set nombre también, el apellido también, esto también, las ventas también controlamos las ventas, ¿sí? La tarifa de comisión cuando retornamos también es lo mismo. Y lo único que va a variar aquí es obtener ingresos. Obtener ingresos que hay que sumarle. Pues habría que sumarle el sueldo base, ¿cierto? Y entonces sería salario, salario, como le he puesto de nombre, ya me olvidó. Sueldo base, sueldo base. Sueldo base. Y a eso hay que sumarle el monto de las comisiones. Obviamente toda la multiplicación aquí para que se vea más claro, ¿sí? Sueldo base más todo lo que ha ganado por comisiones. Bien, vamos a crear una pequeña clase para probar esto. ¿Sí? Vamos a llamarle test directamente. Aquí, como es una clase de prueba, public static void main tabulador. Bien, vamos a probar esta clase. Y para eso lo que vamos a hacer es, vamos a crear objetos. Empleado por comisión. Y le vamos a llamar empleado comisión. Igual new empleado por comisión. Y ahí viene. ¿Qué nombre le vamos a poner? Pues vamos a ponerle mi nombre. ¿Sí? El total de ventas, digamos que solo he vendido 500. Y la tarifa, pues digamos que me pagan 30%. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir los datos de este empleado, primeramente. Bien, información del empleado. Y aquí lo que vamos a hacer es mostrar los datos pues de una manera un poco agradable, ¿sí? Nombre y le ponemos aquí un espacio y aquí empleado comisión se llama, ¿no? Empleado comisión punto y tenemos nuestros get, ¿sí? Nuestros métodos get. En este caso, como queremos mostrar el nombre, nombre. Y aquí lo mismo. El apellido, espacio más epa, punto y get apellido. Bien, ¿qué más vamos a mostrar? ¿Cuánto ha vendido? Total de ventas, un espacio
y las ventas. Punto get total ventas. Nuevamente faltaría la tarifa de comisión. Como vemos, de momento parece repetitivo, y aquí vamos a poner get tarifa comisión. ¿Qué más podemos poner? Los ingresos. ¿Sí? Bien. Y el método se llamaba obtener ingresos. Bien, perfecto. Y ya está. Vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos información del empleado, pues nombre, Jesús, apellido Luque, total de ventas 500, tarifa de comisión 0.3 y los ingresos serían 150. Bien, eso es lo que he ganado pues en una semana. Bien, pero imagínense que tenemos muchos más empleados, 4, 5, 6 empleados. Vamos a tener que copiar esto una y otra vez. Si tenemos 10 empleados, ¿cuántas líneas de código son aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 líneas de código que tendríamos que estar modificando una y otra vez. ¿Sí? Porque si hacemos el copia-pega, estaríamos cambiando el nombre del objeto aquí, 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 aquí y en las sucesivas. ¿No sería más fácil, digamos, imprimir algo como esto? Vamos a separar esto así y imprimir, por ejemplo, la información del empleado, pero directamente con el nombre del objeto. ¿Sí? ¿No sería más fácil? Quiero imprimir toda la información de este empleado, directamente le paso el objeto. Si lo ejecuto, van a ver lo que sale. Y va a salir el nombre del paquete, la clase y la dirección de memoria donde está dicho objeto. Eso ya lo habíamos visto ya anteriormente. Bien, pues vamos a modificar este comportamiento. ¿Se acuerdan qué método teníamos que modificar? El toString, ¿se acuerdan? Bien, vamos aquí. El método toString vamos a redefinirlo. ¿Por qué digo redefinirlo? Porque si se dan cuenta, esto de aquí, ¿cómo se ha impreso este valor? ¿Sí? ¿Cómo se ha impreso? Porque en realidad, cuando hemos hecho esto, o sea, si hacemos esto, es lo mismo que llamáramos a este método, que ya lo expliqué. Lo ejecuto nuevamente y vemos que sale lo mismo, ¿sí? Este método toString se llama implícitamente cuando queremos imprimir un objeto. En este caso está imprimiendo esto que lo tiene definido pues una clase. Ahora, ¿qué clase? Esta clase no era de ninguna. Falso. ¿Se acuerdan de qué clase hereda? De la clase Object. Esto es lo mismo que decir extends Object, ¿cierto? Es lo mismo. Lo que pasa que cuando no lo ponemos, el compilador inmediatamente asume que es una subclase de la superclase Object. Dijimos que todas las clases, excepto obviamente la misma clase Object, heredan de dicha clase. Bien, entonces vamos a redefinir este método. Es un concepto que ya lo hemos visto en las diapositivas en el tutorial anterior. Y lo que vamos a hacer es public string. ¿Sí? Tiene que ser string porque así devuelve el método en la superclase Object. Y aquí lo que vamos a retornar es un string pero formateado. Y esto también ya lo hemos utilizado, el string format. Bien, aquí me sale el error porque todavía falta los parámetros. Bien, aquí le vamos a pasar, a ver, nombre, vamos a ponerlo bien, nombre, dos puntos, espacio, y aquí un porcentaje S para incluir el nombre. Luego un /n para hacer un salto de línea, el apellido, dos puntos, un espacio, un porcentaje S para poner el apellido, un /n para hacer un quiebre de línea. Después habíamos mostrado también el total de ventas, dos puntos, espacio, porcentaje. Bueno, en este caso las ventas es un número double, entonces vamos a utilizar F. Pero como queremos que salga con dos decimales, vamos a ponerle .2. Luego de ese, un quiebre de línea con /n
luego la tarifa de comisión, 2 puntos, slash, y lo mismo, porcentaje, punto 2, F. ¿Qué más nos faltaba? ¿Verdad? Los ingresos. Los ingresos, 2 puntos, y aquí sería porcentaje, punto 2, F. Y finalmente, bueno, encontré la n, ¿sí? ¿Y qué nos falta? Pues nos faltan los parámetros. Los dos primeros parámetros son para el apellido, el nombre y el apellido. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos directamente leer el valor de nombre y apellido, ¿verdad? Sí, podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo. Entonces, vamos a escribir el nombre de nuestras variables. O, ¿cuál sería la otra opción? Que ya se los había comentado. O sea, podemos poner aquí nombre y directamente leer el nombre. Pero tenemos aquí métodos get, ¿cierto? Y dijimos que es mejor usar los métodos get por un motivo. Que en el método get podemos tener algún tipo de lógica para presentar el dato de alguna manera específica. Entonces de esta manera estaríamos utilizando dicha funcionalidad. En este caso vamos a presentar directamente el valor. Entonces, si quieren puedo utilizar la variable o si quieren puedo utilizar el método get. De todas maneras estamos dentro de la misma clase y para este caso en particular pues daría exactamente igual. Entonces aquí apellido, que nos faltan las ventas, creo que era total ventas, luego viene la tarifa de comisión, a ver, tarifa de comisión, y finalmente tenemos los ingresos. Bien, ingresos sí que tenemos que utilizar el método, no se llama get, se llama obtener ingresos. Y ya está, inicio y fin. Bien, ya hemos redefinido el método toString. Ahora vamos a ejecutar la misma clase y vemos que sin hacer nada, aquí información del empleado, pues lo que habíamos codificado antes, y aquí debajo de la línea, ¿se acuerdan que aparecía el nombre de la clase, el paquete y la dirección de memoria? Pues bien, vemos que ahora sale esto. Si borro esto de aquí, ejecutamos de nuevo y vemos que sigue saliendo. Con esto queda comprobado que el método toString se llama implícitamente cuando queremos imprimir un objeto, ¿cierto? No es necesario llamarlo. Bien, y tenemos aquí pues los datos presentados, lo habíamos redondeado a 2 decimales, aquí están 2 decimales, y en teoría los mismos datos, 500, 0,3 y 150. Bien, hasta ahí, perfecto. Ahora vamos a crear nuestro otro empleado, ¿no? Tenemos dos tipos de empleado. Empleado base más comisión. Y en este caso se va a llamar empleado pues base, sí, empleado base. New empleado base más comisión. Y en este caso le vamos a poner ¿qué nombre? Pedro Rodríguez. Total de ventas, digamos que vendí más que mí, 600. La tarifa, pero le pagan 20%. Y tiene un sueldo base de 500, vamos, que siempre va a ganar más que yo. Bien, y aquí lo mismo, si quisiéramos mostrar la información del otro empleado, control C, vamos a pegar aquí. Y aquí pues vamos a imprimir este empleado, el empleado base. Control C, control V, ¿cierto? Guardamos y pensarán que va a funcionar, pues no. Recuerden que hemos modificado el método toString de la clase empleado por comisión, pero no hemos modificado el método de la clase empleado base más comisión. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Modificarlo, ¿cierto? Bien, entonces vamos a copiar todo este código y lo vamos a pegar. Bien, aquí y ¿qué más? Aquí aparte de los ingresos, el sueldo base, ¿cierto? Porcentaje .2 F. Y bueno, también
una línea por si acaso. Y aquí tendríamos el sueldo base. Bien, este de aquí, test, ejecutamos, Shift F6, wow. A ver. Ah, ya, creo que, ¿dónde está? No, estoy equivocando de la clase 0.2, a ver. Bien, aquí. Vamos a borrar esto y ejecutamos esto. Bien, aquí está, ya me había asustado. Bien, entonces tenemos lo mismo, ¿sí? Aquí se ha impreso este de aquí es el mismo empleado y aquí vemos el segundo. Pedro Rodríguez ha vendido 600, la comisión es de 20%, total de ingresos 620, ya que tiene un sueldo base de 500. Bien, hasta ahí, como vemos, hemos creado dos clases. No hemos aplicado herencia, no hemos hecho nada. Y ahora vamos a ver el inconveniente de este concepto. Primero, se han dado cuenta que he tenido que, he copiado el código, ¿sí?, de una clase, lo he copiado a la otra clase. ¿Por qué lo he hecho así? Uno, porque es más rápido. Y dos, porque lo que haríamos en realidad. Es el código tan parecido que por ahorrarnos de escribir las líneas de código, pues lo copiamos y lo pegamos, ¿cierto? ¿Cuál es el defecto de este método? Imaginémonos que en esta clase, la primera clase que hemos creado, ¿sí?, hemos hecho una pequeña prueba y nada más. Pero puede que haya un error. Digamos que hay un error, ¿sí? En este código puede vivir un error. Si nosotros copiamos y pegamos, se va a copiar y pegar también el error, ¿cierto? Puede ser un error de lógica, obviamente de compilación no, porque el programa, cuando hemos hecho las pruebas, se supone que ha compilado. Pero tiene un error de lógica. Entonces, ese error, al momento de copiar, ese error se trasladaría también aquí, ¿cierto? Ya tendríamos un error aquí y tendríamos un error aquí, en dos clases. Imaginémonos que seguimos haciendo subclases y subclases. El error se va a propagar, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa? Le pasa un tiempo y nos damos cuenta del error. Pero nos damos cuenta del error aquí. Y digamos, pues que no sé, nos olvidamos y no verificamos el error aquí. Nosotros confiados en que aquí, como lo hemos solucionado, todo está perfecto y nuestro programa pues ya está de maravilla. Pero no, vemos que el error también ha pasado a esta clase y a las otras subclases que hubiéramos podido crear. Bueno, en este caso no son subclases, sino a las otras clases a las cuales hemos copiado y pegado el código, ¿cierto? Entonces, esa sería la desventaja de este método, que al momento de copiar y pegar el código, pues estamos posiblemente trasladando errores. Otro, ¿qué pasa si, pues, como dijimos, estas dos clases tienen comportamiento muy parecido? Y digamos que algún método, por algún tipo de norma de la empresa o yo qué sé, cambian ciertos detalles del comportamiento. Es decir, de un método hay que cambiar el código. Y si tuviéramos 10 clases, y esas 10 clases tuvieran ese método o ese comportamiento, habría que modificar el código en esas 10 clases, ¿verdad? Entonces, como vemos, se hace más tedioso el mantener. Y obviamente, modificar 10 clases, si lo hacemos muy bien, pues perfecto. Pero ¿qué pasa si nos equivocamos de esas 10 clases en una de ellas? Hay también la posibilidad de que aparezcan errores, ¿cierto? Entonces, como vemos, este concepto o este enfoque no es muy adecuado por los riesgos que conlleva. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo mismo, pero con herencia. Y para eso lo que vamos a hacer es, vamos a crear otra clase. Vamos a crear en este mismo paquete. New Java Class. Y lo vamos a llamar también empleado base más comisión. Nos marca error porque ya está la clase, así que le vamos a poner 2. Esto va a ser usando el enfoque de la herencia. Le ponemos finish. Ahora, lo primero hay que decirle de qué clase hereda, ¿cierto? ¿Qué pasó hoy día? Extends. ¿De quién va a heredar? De empleado por comisión. Definitivamente no es mi día para tipear. Empleado por comisión. Me marca un error. Dice que el constructor... Bueno, si me está diciendo una alerta del constructor. Bien, es porque no hemos definido ningún constructor. Bien, este es el empleado
base más comisión y está heredando del empleado que solo tiene comisión, ¿sí? Entonces aquí nos faltaría un miembro, ¿cierto? Una variable double que almacenaría el salario base, ¿sí? Porque eso es lo que no tiene esta clase. Recuerdan que estamos heredando, o sea que heredamos todo lo que es no privado, y todo lo que es protegido y todo lo que es público. Y bueno, en la anterior clase nos faltaba esto, salario base. ¿Qué nos falta? El constructor, ¿verdad? Bien, vamos a usar el IDE que nos ayude. El constructor, le ponemos y le damos generate clone. Y miren lo que me ha creado. Ha creado algo un poco diferente. Vamos a analizarlo. Como vemos, al momento de decirle al asistente del constructor, solo me dio opción para seleccionar un campo, ¿cierto? Este de aquí, el salario base. Cuando lo he puesto aquí, no me gusta, lo voy a poner al final, ¿sí? Para que siga la misma convención. Vamos a poner ahí, control V y ya está. Lo tenemos al final, sí. Bien. Y vemos esta línea. Esto es lo diferente, porque esto ya lo sabemos. Dis, salario base, y se le está asignando el valor que viene del argumento. Esto de aquí, ¿qué es? Esto es la llamada al constructor de la superclase. Y siempre debe llamarse como primera línea, ¿sí? Si esto de aquí lo corto y lo pego aquí, vemos que me marca error, ¿sí? Con solo cambiarlo de posición. Siempre la llamada al constructor de la superclase siempre tiene que ser la primera línea de código. Ahora, vemos que estamos utilizando super. Super, en este caso, cuando está dentro del constructor, lo que hace es invocar al constructor de la superclase. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que siempre hay que ejecutar el constructor de la superclase, sea implícitamente o sea explícitamente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le pongo ahí, me salta error. Cuando no pongo un constructor aquí, o sea, cuando no llamo al constructor de la superclase, ¿sí? Inmediatamente va a llamar implícitamente al constructor de la superclase. ¿Pero a qué tipo de constructor? Aquel que no tiene parámetros. En este caso, si vemos empleado por comisión, tiene un único constructor. El constructor que tiene parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Cuando nosotros en una clase definimos un constructor, el constructor que Java nos provee, el predeterminado, el que no tiene parámetros, ya no se crea y tenemos que crearlo nosotros manualmente. Por eso que nos marca error aquí. Está intentando llamar al constructor sin parámetros. Como aquí viene Java y encuentra que tiene un constructor creado, ese constructor sin parámetros no lo crea. Por consiguiente, pues nos da error. Vamos a hacer una prueba a lo que les digo, ¿sí? Aquí tenemos nuestra clase. Vemos que hemos comentado esto. Y dijimos que estamos intentando llamar al constructor predeterminado cuando no llamamos al super. Entonces, aquí no hay constructor predeterminado. Entonces lo vamos a crear así sin nada. Empleado por comisión. Bien. Creamos el constructor, guardamos y miren, inmediatamente el error desapareció. Aquí. Es porque al momento de borrar esto está intentando llamar al constructor predeterminado de la clase, de la superclase. En este caso pues sí está, no tiene nada, pero el constructor está definido, que eso es lo que le importa al compilador. Bien, pero en este caso no es lo que nos interesa, solo era para mostrarles esos conceptos. Vamos a guardar y esto no me interesa, lo vamos a borrar. Bien, listo. Ya tenemos el constructor y como vemos está llamando, seguimos con el constructor, llamamos al constructor y vemos que usamos la palabra clave super y entre los paréntesis pasamos nombre, apellido, total ventas, tarifa de comisión. 4 parámetros. Veamos el constructor de aquí. Un parámetro, 2 parámetros, 3 parámetros, 4 parámetros. Vemos que coincide, ¿cierto? Entonces es lo mismo que llamar al nombre de un método, solo que en este caso, como es un constructor, estamos llamándolo con la palabra clave
super, y obviamente tiene que coincidir el número de argumentos, porque en este caso serían argumentos, con la cantidad de parámetros que han sido definidos en nuestro método. Y finalmente pues establecemos el valor de esta variable de instancia, le asignamos con el valor que se pase en el constructor, es decir, al momento de crear la instancia del objeto. Bien, ¿qué nos faltaría? El método get y set del salario base, sí, ¿verdad? Bien, vamos a usar otra vez el get y el set de este único dato. Bien, ya los tenemos aquí. Salario base, lo mismo, tendríamos que controlar si es menor o es negativo, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo. Salario base, y aquí salario base. Si es que el salario base es menor a 0, que le asigne qué valor, pues 0. En caso contrario, que le asigne salario base. ¿Y qué más nos falta? El método obtener ingresos. Public, en este caso va a retornar un double obtener ingresos. ¿Y que va a retornar? Salario base más. Bien, aquí viene el tema. Queremos retornar el salario base más la comisión. Aquí está como total de ventas y tarifa comisión, ¿cierto? Entonces sería total ventas multiplicado por la tarifa comisión. Bien, y vemos que nos marca error. ¿Por qué nos marca error? Si se supone que esta clase es heredada de esta clase, empleado por comisión, aquí tenemos empleado por comisión, y si está total ventas, tarifa comisión. Total ventas, tarifa comisión. Está bien escrito y todo lo demás. Ponemos el cursor encima y me dice, total ventas tiene un acceso privado. En la clase pues empleado por comisión. No podemos acceder a las variables privadas desde las subclases, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues hay dos enfoques. Aquí vamos a utilizar primero el que me gusta. Y ya vamos a comparar luego los dos y cuál deberían de utilizar. Bien, lo que deberíamos usar es, como no podemos acceder a la variable privada, tenemos que acceder de alguna manera, ¿cierto? Esta variable privada tiene un método get, ¿recuerdan? Total ventas, que ese sí es público, y ese método público nos permite acceder a nuestra variable privada. Pues vamos a hacerlo de esa manera. Esto solo habría que ponerle get, aquí total ventas, y obviamente los paréntesis, y ya desapareció el error. Aquí y aquí faltarían sus paréntesis porque es un método. Y listo, solucionado el error. Ya está. Tenemos empleado base comisión y esto de aquí. Bien, ahora vamos a crear un tercer objeto. Aquí. Vamos a poner aquí otra línea más. Y aquí en este caso va a ser todo esto. No, vamos a poner aquí. Vamos a copiar esto, pero esta es la clase 2. Empleado base 2. Bien, este va a ser Luis Arias. Digamos que este ha ganado 1000. Tiene una comisión del 20% también. Y tiene un sueldo base de 600. A ver, me está marcando un error aquí. Vamos a ver qué dice. Ah, vale. Aquí. Me he olvidado ponerle el 2. Bien, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir este empleado. Guardamos y ejecutamos. Vemos que aquí al final, Luis Arias, total de ventas, tarifa comisión, ingresos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Estoy imprimiendo directamente esto, que es nuestra clase empleado base más comisión 2, pero vemos que aquí no hay método toString.
¿Sí? No hay. Pero sin embargo se está imprimiendo esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llamando a este método, ¿dónde está la clase? Aquí. Cuando estamos haciendo esto, recuerden que implícitamente va a llamar al método toString. El compilador viene, busca aquí el método toString, no está, ve que esta clase hereda de esta clase, sube para ahí, y viene aquí y lo encuentra. Es un método público, recuerden. Entonces, es heredado. Entonces, este se hereda en la clase empleado base más comisión 2. Como lo encuentra, pues lo utiliza y lo ejecuta. Lo ejecuta y obviamente aquí está ejecutando todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se muestra ingresos, pero no muestra el sueldo base. ¿Qué habría que hacer aquí? En la clase, en la subclase, perdón. Pues vamos a redefinirlo también, claro, se puede redefinirlo. Lo copiamos, pero tenemos que hacer un ligero cambio, ¿sí? Aquí nos faltaría mostrar el sueldo base, dos puntos, y aquí sería punto 2f, ¿sí? Y aquí, que nos falta el, aquí no hay sueldo base, a ver, sí, a ver, salario creo, sí, salario base, siempre me confundo. Bien, tenemos salario base aquí. Ahora sí, ejecutamos nuestra clase. A ver, me dice que hay un error aquí. ¿Dónde está el error? Vale. Me dice, claro, que estas variables son privadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que usar? En este caso, obligatoriamente, tenemos que utilizar los métodos get. En este caso, get nombre, get apellido y get total de ventas, bueno, tarifa comisión. Y la tarifa de comisión. Listo, creo que ya está solucionado el error. Vamos a guardar, sí, desapareció todo. Y ejecutamos. Y ya está. Vemos que ahora sí aparece sueldo base. Pero ahora comparemos. Esta es nuestra clase, la primera que creamos de empleado base más comisión. Y esta es nuestra clase con herencia. Como vemos es mucho, pero mucho más pequeña. ¿Sí? Esta tiene 58 líneas y esta tiene pues 26. Pero bueno, fuera de la cantidad de líneas, hemos heredado todo el comportamiento en esta clase. ¿Sí? Lo hemos heredado. Estamos utilizando métodos aquí que no están definidos en esta clase, sino en la superclase. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si al final encontrábamos un error, ¿dónde vamos a modificar? Aquí no, solo en la superclase. Y se corrige en todo lo demás, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja. Dos, ¿para qué estar creando una y otra vez el mismo código si al final es repetitivo? O sea, si es el mismo código no tiene sentido volverlo a tipear ni volverlo a copiar y pegar, porque ya hemos visto todos los posibles inconvenientes que podríamos tener solo por el hecho de copiar y pegar código, ¿verdad? Entonces, como vemos, la herencia nos ha, uno, reducido la cantidad de código, dos, hace que el código sea un poco más robusto porque es menos propenso a errores, a los errores que ya les he comentado, y por lo tal es un concepto un poco más adecuado. Bien, ahora en este caso le he puesto un ejemplo porque siempre va a ser así, o sea, cuando clases que tengan comportamientos muy parecidos. Esto con la práctica pues aprenderán a verlo y a codificarlo. Bien, ahora les había mencionado de dos formas, dos esquemas de resolver esto. Aquí lo que hemos hecho es utilizar los métodos públicos para acceder a las variables privadas. Vamos a intentar resolver este mismo problema, pero aplicando otro esquema. Y en este caso lo vamos a hacer, pero en otro paquete. En el mismo proyecto, pero en otro paquete. Y aquí vamos a hacerlo empleados 2. Y aquí vamos a crear también la clase empleado por comisión. Y como ya tenemos el código, pues nada más fácil que en este caso si lo vamos a copiar el código, va a ser exactamente el mismo
a excepción del nombre del paquete. Aquí lo pegamos, ordenamos el código con Alt Shift F. Recuerdan, eso estaba aquí en Source y teníamos la opción, a ver si me acuerdo, aquí en Format, Alt Shift F, y vemos que me ha formateado el código adecuadamente. Bien, el código queda exactamente igual. Lo que vamos a hacer es aquí, como sabemos que esta clase le vamos a crear una subclase, en vez de definirla como privada para que pueda heredarse, la vamos a cambiar a protegida, ¿sí? Esto lo habíamos visto también en las diapositivas en el tutorial anterior y no pasa nada, ¿sí? Porque solo la visibilidad, y protegido, como sabemos, tiene visibilidad en toda la clase, en todas las subclases y en todo el paquete. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es crear la subclase. Bien, vamos a crear aquí new Java class, empleado base más comisión, y el código saldría de aquí. Vamos a copiar y pegar, va de nuevo al Shift F para formatear. Bien, aquí cambiamos porque esto no es necesario. Y vemos, a ver qué error nos falta aquí. Empleado, vale, falta heredar, ¿cierto? Extends empleado por comisión. Arreglo. Bien, ahora esto de aquí. Habíamos utilizado el método público para acceder a la variable privada. En este caso, con el segundo enfoque, hemos declarado las variables protegidas y vamos a ver si podemos acceder a dichas variables protegidas en la subclase. Total ventas lo vamos a reemplazar con la variable y tarifa comisión lo vamos a reemplazar con la variable. Y como vemos, sin problema alguno, se puede acceder a las variables protegidas desde la subclase. Nos daría exactamente el mismo resultado. Ahora vamos a ver las implicaciones que tiene usar uno u otro método, ¿sí? Porque con ambos casos va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros lo creamos con este método de las variables protegidas, ¿cuál es el defecto de este método? En realidad es un tema de que sea un poco más propenso a errores. ¿Por qué? Porque las variables protegidas, dijimos, son accesibles desde la misma clase, o sea, en este caso, como han sido definidas en esta clase, en toda esta clase, hasta ahí no hay ningún problema. El segundo es que esta variable también es accedida de las subclases, ¿sí? Es accedida desde las subclases. Ahí podríamos tener un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si podemos acceder desde la subclase, o sea, desde aquí, al momento de asignar un valor, por ejemplo, en algún sitio podríamos cambiar este valor manualmente, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos de esta manera, se podría. O sea, podríamos utilizar tanto el método público setTotalVentas como asignarle un valor directo a la variable totalventas. Pero el método setTotalVentas tiene lógica en el cual controlamos que este sea, por ejemplo, un número positivo. Es el ejemplo que hemos puesto aquí. Puede ser una lógica mucho más complicada, mucho más compleja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo hacemos como variable protegida, aquí si se nos antojara, podríamos darle valor directamente a esta variable y pues produciríamos un gran error, ¿verdad? Porque no estaríamos controlando todo aquello que pudiéramos controlar en el método set. Entonces sería una desventaja. Otra desventaja adicional, que recuerden que las variables protegidas son accesibles desde cualquier clase del mismo paquete. Y eso sí podría ser un problema de seguridad, ¿cierto? No deberíamos de poder acceder a este variable desde todo el paquete. Al menos no para este ejemplo. Si no, pues cualquier otra clase podría modificar este valor también. Y eso no nos interesa. Bien, entonces tenemos el otro esquema.
el primero que habíamos creado, obviamente el primero con herencia me refiero, este de aquí. Ya se me perdió, este de aquí, bien. Este de aquí aplica herencia, lo que pasa es que usa el primer esquema. Usa variables privadas y se accede a las variables privadas de la superclase, pero utilizando los métodos públicos. Este método, en términos de eficiencia, es menos eficiente que el método usando las variables protegidas. ¿Por qué? Bueno, hay algo que se llama la pila o el stack, que se maneja así. Cada vez que nosotros llamamos a un método, se inserta en esa pila, se inserta pues el método que está siendo llamado y de dónde ha sido llamado. Entonces, cuando se llama este método obtener ingresos, este método obtener ingresos, vemos que llama este método y llama este método. Quiere decir que cuando se llame, se va a insertar una llamada en la pila diciendo el método getTotalVentas ha sido llamado desde el método obtener ingresos. Luego viene aquí y también hay otra llamada a este método y vuelve a poner en la pila un segundo elemento, en este caso diciendo el método getTarifaComisión está siendo llamado por el método obtener ingresos. ¿Qué es lo que se hace? Se almacena estos dos datos en la pila. Ahora porque son dos, pero imagínense que son muchos más. Uno, el hecho de tener que llenar la pila ya es un proceso adicional. Dos, luego de que se procesa esta llamada, el control tiene que retornar aquí, ¿verdad? A este método. Entonces, todo eso gracias a la pila. Si bien es cierto, la pila ayuda en el sentido de que nos permite retomar el control justo al método desde donde se llamó otro método. Pero en términos de eficiencia, pues sería un poco menos eficiente. Ahora, ¿qué dicen las buenas prácticas de la ingeniería de software? Pues que se aplique el esquema de el menor privilegio. Ahora, ¿qué es el menor privilegio? Que las variables deberían de tener siempre la visibilidad más restringida. En este caso, la más restringida es privada. Esta variable nombre no necesita ser accedida desde ningún otro sitio. Por consiguiente, pongámosle privado. ¿Por qué? Porque no se necesita en realidad acceder de ningún otro sitio. Si queremos acceder a esta variable, le ponemos un método get y arreglado. ¿Sí? Eso es lo que dice las buenas prácticas de ingeniería. Entonces, el método que yo recomiendo pues, es este, el de aplicar las variables de instancia como privadas y utilizar los métodos públicos para acceder al valor de dichas variables. Ya en ustedes queda pues ver qué método aplican, ¿sí? Yo les explico aquí los dos métodos para que vean que se puede resolver el mismo problema incluso de tres formas: sin herencia con variables privadas y con herencia con variables protegidas. Ya está en ustedes decidir cuál método. Yo recomiendo este de aquí de las variables privadas aplicando herencia, obviamente. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que el constructor no se hereda. Y esto ya lo hemos comprobado, ¿cierto? Hemos tenido que llamar en la subclase para poder inicializar las variables. Estas variables de aquí hemos tenido que llamar al constructor, en este caso explícitamente, ¿sí? Porque estamos haciendo aquí la llamada del constructor de la superclase. No se hereda. Si se heredara, pues no tendríamos que llamarlo. Ahora me preguntan, pero si cuando no ponemos esto, porque hicimos la prueba, se llama el constructor implícito. Sí, claro, se llama el constructor implícito, pero no ha sido heredado. Se tiene que llamar manualmente al constructor. Entonces tener en cuenta eso. No olvidar también que la primera línea siempre tiene que ser la llamada al constructor de la superclase, ¿verdad? Bueno, y una cosa más para comentarles es acerca de los constructores. ¿Qué constructor se llama primero? ¿El de la superclase o el de la subclase? Evidentemente el de la superclase, porque la superclase primero tiene que inicializar los valores de sus variables privadas, y una vez que se han inicializado todas las variables privadas de la superclase, recién podemos instanciar o dar valor, mejor dicho, dar valores e inicializar las variables de la subclase. Y recuerden que la subclase depende de la superclase, porque es una subclase, está siendo heredada de la superclase. ¿Cómo comprobamos ese comportamiento? Lo vamos a ver aquí mismo en estas clases.
Aquí en el constructor de empleado comisión vamos a hacer un system.out.printFormat y lo que vamos a imprimir es, por ejemplo, vamos a poner el constructor de la superclase /n porcentaje s para imprimir y listo. Vean que le estoy pasando this. Aquí, constructor de la superclase, un quiebre de línea y porcentaje s this. Y this lo que es en realidad. Recuerden que this hace referencia al objeto. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir el mismo objeto. Y ahora aquí en la subclase, vamos a guardarlo. En la subclase, la heredada, vamos a copiar esto. Pero esta vez aquí y aquí al final. Vamos a poner en vez de super, sub. Y también vamos a imprimir el objeto. Bien, vamos a nuestra clase de prueba. En este caso todo este código ya no nos haría falta. Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear solo objetos. En este caso, a ver, este de aquí no nos hace falta porque es la clase que no es heredada. Tenemos la clase base y la clase, la superclase, ¿sí? La superclase y la subclase. Ejecutamos y vemos que solo hemos creado los objetos, sin embargo ha salido impreso, ¿cierto? Y vemos que constructor de la superclase, aquí Jesús Luque 500 está, y aquí acabó el constructor de la superclase. Ahora viene con el segundo, Luis Arias. Bien, aquí es donde quiero que vean esto. Ahí. Vemos que cuando se ha creado el objeto este, empleado base 2, que es de la subclase, primero ha llamado al constructor de la superclase y se está ejecutando nombre Luis Arias, ventas tal, total de ingresos, sueldo base 0. Y aquí se ejecuta el constructor de la subclase y vemos que aquí se imprime 600. Bien, como vemos ha ejecutado primero el constructor de la superclase e inmediatamente ha ejecutado el constructor de la subclase. Entonces con esto queda comprobado que al momento de crear un objeto de una subclase, obligatoriamente se ejecuta el constructor de la superclase. Esta obligatoriedad en realidad se cumple de dos maneras. Sea que nosotros llamemos al constructor explícitamente o si no lo llamamos implícitamente. Pero de que se ejecuta de todas maneras. Bien, y antes de terminar el tutorial, solo para que no se olviden les he puesto esto de aquí. Recuerden que el constructor no se hereda, tenemos que llamarlo nosotros, implícita o explícitamente se llama, recuerden. Luego, para poder llamar al constructor de la superclase, utilizamos la palabra reservada super, ¿sí? También podemos utilizar la palabra reservada super para acceder a los métodos de la superclase. Y es exactamente, se pone super, punto y el nombre del método. Otra cosa que hemos visto es que el constructor de la superclase se ejecuta antes que el constructor de la subclase. Finalmente, cuando redefinimos un método, eso que no lo habíamos visto, si redefinimos un método, por ejemplo el método toString, y en la superclase está definido con la visibilidad public, en la subclase no podemos redefinir el método y ponerle por ejemplo protected o private, porque tiene menor visibilidad y eso incumple las normas de lo que es la promoción de objetos. Entonces, si en la superclase está definido el método como protected, en la subclase también estará definido como protected, ¿sí? Luego, sobre el esquema que habíamos mencionado, el de usar las variables privadas y métodos públicos para acceder a dichas variables, o utilizar métodos protegidos, variables protegidas. Ya ustedes decidan cuál, pero yo les recomiendo el primero, ¿sí? Variables privadas con métodos públicos, debido a que es una mala práctica de la ingeniería.
Entonces, no olvidar de todo esto, practicar y bueno, si he ido un poco rápido en este tutorial, volver a verlo y analizar los conceptos aquí mencionados, tratar de ustedes crear otra clase, no solo la que yo he puesto en el tutorial, y probar con sus propios datos. De momento eso sería todo y nos vemos en el siguiente tutorial, en el cual estaremos viendo seguramente lo que es el polimorfismo. Bien, me despido, nos vemos, chao.